Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, hoy día estudiaremos el género dramático y algunos conceptos fundamentales asociados a esta tercera forma de entregar lo literario. ¿Cómo vamos a definir lo dramático? El género dramático se caracteriza fundamentalmente porque predomina en él la función apelativa o conativa del lenguaje. En la mayoría de las bibliografías dice que esto se produce porque hay diálogo constante en los personajes. Ahora, si analizamos eso detenidamente, tendríamos que decir que cada vez que dos personas conversan predomina la función apelativa o conativa, y eso no es así. Desde mi punto de vista, humilde punto de vista, creo que fundamentalmente predomina la función apelativa o conativa del lenguaje en el género dramático, porque lo que se pretende a través de una obra dramática es provocar conmoción en el lector y obviamente en el espectador cuando se lleva al teatro. Otra de las características del género dramático es que la historia, ya no hay un intermediario entre nosotros como lectores y el autor, sino que la historia la conocemos directamente a través del diálogo de los personajes. No obstante, existe un concepto llamado hablante dramático básico, que es quien nos da a conocer las acotaciones y todo aquel lenguaje no dicho por los personajes. Por otra parte, está escrita siempre a modo de diálogo, es decir, aparece el nombre del personaje, dos puntos y lo que habla. Y posee virtualidad escénica o teatral, es decir, la posibilidad de ser representada en un teatro. Dentro de las manifestaciones mayores de la obra dramática tenemos en primer lugar la tragedia, que es considerada la más artística de todas. La palabra tragedia etimológicamente viene de tragos ode, que significa canto del macho cabrío, y para poder entender ese nombre nos vamos a ir un poco más adelante a lo que es el origen del teatro. La tragedia se caracteriza fundamentalmente por presentar personajes principales, los protagonistas, antagonistas y personajes de carácter más elevado, de la nobleza, la aristocracia. En el caso de la tragedia clásica, el héroe clásico es un personaje donde uno de sus progenitores o ancestros es un dios. La otra característica y fundamental es que siempre presenta la lucha del hombre contra el destino y siempre va a vencer el destino. Antes de ser derrotado, el protagonista sufre una catarsis, es decir, liberación de sentimientos a través del dolor. Y esa sensación debería traspasarse al público cuando era representada y provocar compasión y temor en los espectadores. Y además posee una función didáctico-moral por lo mismo, ya que el sufrimiento del héroe trágico debería llevarnos a reflexionar a lo que es nuestra propia existencia. También tenemos la comedia, donde también los personajes principales son ilustres, aunque también aparecen personajes del bajo pueblo. Y lo que pretende la comedia con un conflicto aparente es provocar la risa reflexiva, mostrar los vicios humanos para tratar de corregirlos, por lo tanto también hay una función didáctico-moral implícita en ella. Y el drama o tragicomedia que nos presenta, que es considerada la menos artística de las tres, porque nos presenta la vida tal cual es, con sus penas, sus alegrías, y sus personajes son seres comunes y corrientes. Elementos constitutivos del género dramático son prácticamente los mismos que en el género narrativo. Tenemos personajes, acciones, se agrega el conflicto fuertemente, el espacio y el tiempo. Personajes principales, secundarios, episódicos e incidentales. Los principales se subclasifican en protagonista y antagonista. El protagonista que tiene un objetivo claro que cumplir, el antagonista el que intentará por todos los medios que el protagonista no logre su objetivo. Los personajes secundarios que ayudan tanto a uno como a otra de las dos fuerzas en conflicto. Y los incidentales que se caracterizan porque si uno los saca no pasa absolutamente nada. Luego tenemos personajes alegóricos, por ejemplo la virtud, el amor, el respeto, que son propios de teatros de la época medieval también o del Renacimiento. Tenemos el personaje colectivo, que es un grupo de personas, por ejemplo el coro en la tragedia clásica, o un personaje que representa a un grupo humano, por ejemplo un alcalde. Las acciones progresivas, regresivas, el conflicto, que es el motor que genera todas las acciones, acontecimientos del problema, la situación inicial donde se produce un quiebre hacia el protagonista y tiene que tratar de solucionarlo. El espacio físico, psicológico y social, y el tiempo
de duración de la historia, el tiempo contexto histórico, y se agrega un tercer tiempo que es el de la representación en el caso que fuese llevada al teatro. El origen del teatro. El teatro se origina en la Grecia clásica, siglo VII, VI a.C., en honor a Dionisio, el dios de la fertilidad y las buenas cosechas. Se sacrificaba un macho cabrío y el primer registro de un ser humano es el papel de otro, en este caso del dios. Los demás le sacrificaban al macho cabrío, de ahí el tragoso de canto al macho cabrío, y sería el primer registro de alguien que hace el papel de otra persona. Y se hacían las fiestas dionisíacas, se agradecía por la buena cosecha. Posteriormente a eso ya empiezan a construir lugares especiales para desarrollar el teatro y aparecen los grandes escritores de tragedia y comedia, Sófocles, Esquilo, Eurípides, por ejemplo, y Aristófanes en la comedia. Obra dramática versus obra teatral. No hay que confundir, este dato es importante, son dos tipos de artes distintos. La obra dramática es literatura, la obra teatral es otro tipo de bellas artes, junto con el cine, la fotografía, etc. Entonces no hay que confundir, la obra dramática es una construcción lingüística, la obra teatral va mucho más allá, posee productor, actores, director, maquillaje, vestuario, música incidental, escenografía, luces, etc. Algunos conceptos relacionados con el lenguaje dramático teatral. El acto es la división mayor de una obra dramática o teatral. Se caracteriza porque en la obra dramática dice, por ejemplo, fin, primer acto, y en la obra teatral se reconoce por la caída o cierre del telón. La escena, por el contrario, es la división menor de una obra dramática o teatral y se caracteriza por la entrada y o salida de uno o más personajes. Y el cuadro es la ambientación física de una obra dramática o teatral. Tendrá tantos cuadros una obra teatral como cambios de escenografía posea. Y en el caso de la obra dramática, tantos cuadros como cambios de espacio físico tenga. El consueto era un concepto que se usaba o apuntador para ayudar a aquel actor que olvidaba el parlamento. Entonces en el escenario había una caja falsa y ahí estaba escondido él y le podía ayudar, soplar entre comillas, para que recordara el parlamento. El aparte es cuando un personaje habla y se supone que los que están en escena con él no lo escuchan. En la obra dramática se reconoce porque viene dado en una acotación, y en la obra teatral porque el personaje le habla al público. La acotación es todo el lenguaje que está entre paréntesis y el lenguaje no dicho por los personajes, pero fundamentalmente se reconoce como aquel lenguaje que aparece entre paréntesis. Veamos algunos ejercicios. Personajes como un rey, un sacerdote, una reina son propios de una. Obviamente personaje ilustre, ¿cierto? Rey, sacerdote, reina. La respuesta correcta es la D, tragedia. La tragedia y la comedia coinciden en que poseen solo personajes ilustres, utilizan personajes alegóricos, pretenden hacer reír, tienen una finalidad didáctico-moral, provocan compasión y temor. Ambas querían cambiar la forma de ser de las personas, que quien entrara al teatro saliera purificado, saliera siendo mejor persona. Por lo tanto, la D de dado es la respuesta correcta, tiene una finalidad didáctico-moral. Las acciones de una obra dramática son dadas a conocer principalmente por el diálogo de los personajes, el narrador, los gestos de los personajes, el hablante lírico, el hablante dramático básico. La respuesta correcta es la A través del diálogo de los personajes vamos viendo el desarrollo de las acciones o acontecimientos. Bien, ahí hemos dado una pincelada a lo que es el género dramático. Las próximas clases ya tendríamos que ver elementos relacionados con la comprensión de texto, eje temático propio de la PS o del lenguaje. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.